Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de marzo del 2023. Es el último artículo que estamos utilizando esta revista, pero sin duda de mucho interés. La información que repasaremos es la que corresponde para la semana del 29 de mayo al 4 de junio. En cuanto al tema de este estudio es: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Es el artículo de estudio número 14. Y el texto central de este estudio es Juan capítulo 13, versículo 35. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Sobre el avance podemos leer lo siguiente. Muchas personas se sienten atraídas a la verdad al ver el amor sincero que hay entre nosotros. Sin embargo, como somos imperfectos, puede que en ocasiones no sea fácil mostrarnos amor. En este artículo analizaremos por qué el amor es tan importante y cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús cuando otros cometen errores. Así que podemos empezar revisando el primer párrafo. ¿Qué les llama la atención a muchos cuando asisten por primera vez a una reunión? Y debemos ver la foto. Por lo general es la amabilidad con la que son recibidos en el Salón del Reino y el amor que se demuestran en los siervos de Jehová también les llama la atención. Aquí podemos ver el recibimiento de una pareja que está llegando al Salón del Reino. Un hermano se hace disponible para conversar, saludarlos y tal vez ubicarlos en un lugar donde puedan estar con otros durante la reunión. Y ese ambiente es lo que les atrae a muchos nuevos. Párrafo 2. ¿Por qué algunos han dejado de servir a Jehová? Porque conforme van avanzando en su relación con los testigos y llegan a ser también siervos de Dios, ven que la imperfección se nota un poco más y es probable que al ver esos defectos se nos haga tropezar y alejarnos de Jehová. En el párrafo 3 la pregunta: ¿qué identifica a los verdaderos cristianos? Aquí tenemos que leer el texto central de este estudio, que es Juan 13, versículos 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Decía la pregunta 3, ¿qué identifica a los verdaderos cristianos? Como vemos en el texto, es el amor. Y por lo que se indica en Juan 13, no solo debe ser entre los siervos de Dios que deben darse cuenta que existe el amor. Como dice el texto, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, otras personas reconocerían el amor sincero que existe entre los verdaderos cristianos. El párrafo 4, la pregunta es: ¿qué es posible que se pregunten algunos? Las preguntas serían: ¿por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? ¿Cómo les mostró amor Jesús a sus apóstoles? ¿Y cómo imitar a Jesús? Son los puntos que iremos tratando también en este estudio. Veamos el primer subtema. ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? Y la pregunta 5 dice: ¿de qué clase de amor está hablando Jesús en Juan 15, 12 y 13? Bien, tenemos que leer los versículos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Volviendo a la pregunta 5, ¿de qué clase de amor está hablando Jesús en Juan 15, 2 y 13? Aquí no está hablando de una simple muestra de afecto a otra persona, ya que Jesús dijo que debemos amarnos tal como Él nos amó. Esa es la diferencia. Por esas palabras indica que es un amor que hace que un cristiano esté dispuesto hasta a morir por su hermano. Por eso es que el texto decía que era un nuevo mandamiento, una nueva manera de ver las cosas. Porque en la ley de Moisés se decía
que se tenía que amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, aquí podría también traducirse como que hay que amar al prójimo más que a uno mismo. Ese es un detalle que podemos encontrar aquí en el libro Ven, sé mi seguidor, en el capítulo 17, párrafos 10 y 11, que se podría decir esto, que hay que amar al prójimo más que a uno mismo. Eso es un nuevo mandamiento. Párrafo 6. ¿Cómo destaca la palabra de Dios la importancia del amor? En este párrafo hay algunos versículos que hablan de eso, así que destacan lo importante que es cultivar y demostrar amor. Y uno de los textos más sobresalientes es el de 1 de Juan 4:8, donde dice que Dios es amor. Así que siempre se resalta esta cualidad en la Biblia. Párrafo 7. ¿Por qué Satanás no puede lograr que las personas se unan y se muestren amor? Porque el verdadero amor proviene de Jehová. Y los que tienen su espíritu y bendición pueden amarse de verdad. Es muy diferente en el caso de Satanás. Él ha creado muchas religiones que confunden a la gente y los mantienen divididos. Y lo que menos se demuestran es amor. Así que es imposible que él pueda lograr que se amen y se muestren esta hermosa cualidad. Veamos ahora los párrafos 8 y 9. ¿Qué efecto ha tenido en muchas personas el amor que se tienen los testigos de Jehová? Aquí se presentan en estos párrafos dos ejemplos. El primero es de Ian. Él dice que asistió a su primera asamblea, que estaba muy cerca, en un estadio donde él normalmente iba a los partidos de fútbol, y su impresión fue diferente a lo que él veía en este deporte. Él dice, los testigos eran amables e iban bien vestidos, y sus hijos sabían comportarse. Él menciona, lo que más me impresionó fue que todos se veían contentos y en paz, y eso era lo que él quería también, vivir así. Otro caso en el párrafo 9 es de John. Dice él que se llevó una buena impresión cuando fue por primera vez a un salón del reino. Y él dice, el amor sincero que se demostraban me convenció de que tenían la religión verdadera. La experiencia de él podemos ver en la atalaya del 1 de mayo del 2012. Mi vida parecía ideal. Y si uno repasa la historia de él, tenía una posición económica muy buena, tenía todo lo que una persona cree que necesita para ser feliz. Le hacía falta algo más. Y eso podemos revisar estos dos ejemplos en las dos revistas Atalayas que se mencionan, la una del 1 de noviembre de 2012 y la otra del 1 de mayo de 2012. Veamos el párrafo 10. ¿Qué ocasiones pondrán a prueba nuestro amor? Y debemos ver también la nota. Como ya se ha dicho en estos párrafos, la imperfección es posible que sea un obstáculo para poner a prueba nuestro amor. Pero puede que algunos hermanos hagan o digan algo que nos ofenda, y eso va a poner a prueba dicho amor. Y aquí la nota se habla sobre que si alguien comete alguna ofensa contra uno, no se está refiriendo a pecados graves. Cuando sucede algo que nos han hecho como un pecado grave, o algún hermano ha hecho un pecado grave, ahí los ancianos atienden el caso. Cuando no es así, cuando es algo ligero, que se puede solucionar entre dos, entonces ahí uno tiene que demostrar amor. Vamos a ver cómo imitar el ejemplo de Jesús en el siguiente subtítulo. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? Tenemos la pregunta 11. ¿Qué demostraron Santiago y Juan en cierta ocasión? Y debemos ver las imágenes. Estos dos apóstoles demostraron orgullo y ambición. Le pidieron a su madre para que vaya a Jesús y le solicite que les diera puestos importantes en el reino de Dios. Y podemos ver aquí en la imagen dos escenas. La que está en el círculo, ahí se ve a una mujer que está en medio de dos hombres. Esta mujer es la mamá de Santiago y de Juan, que le está solicitando a Jesús
que les busque un puesto de importancia en el reino. Era un poco comprometedor porque, según la historia de la Biblia, esta mujer era tía de Jesús, hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Santiago y Juan eran primos, eran parientes que se habían criado desde niños juntos, así que como que la presión familiar era muy fuerte. Pero estaban demostrando que querían tener favoritismo ante Jesús. Veamos cómo se desarrolló el asunto en el párrafo 12. ¿Por qué sabemos que Santiago y Juan no fueron los únicos que tuvieron una mala actitud? Porque el relato de Mateo 20:24 indica que cuando los otros 10 se enteraron de esto, se indignaron con los 2 hermanos. O sea, comenzó un problema mayor entre los 12 apóstoles. Así que la situación se puso muy, pero muy tensa. Como lo pone de manifiesto en el párrafo, ellos podían decir, ¿quiénes se creen que son para pedir puestos importantes en el reino? Eran familia de Jesús, familia muy junta, muy unida, así que podía eso servir como para forzarlo a Jesús a que ceda ante la petición. También podrían ellos reconocer que todos habían trabajado duro con Jesús y que todos deberían merecer puestos importantes. Así que la situación se puso bastante complicada entre todos. Párrafo 13. ¿Cómo trató Jesús a los apóstoles a pesar de sus imperfecciones? Aquí tenemos que leer Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo, «Saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas». Volviendo a la pregunta 13, ¿cómo trató Jesús a los apóstoles a pesar de sus imperfecciones? Por las palabras que acabamos de leer, nos damos cuenta que Él no se indignó con ellos ni pidió que se los reemplace a todos. Más bien, razonó pacientemente porque sabía que tenían un buen corazón. Hay que recordar que para escogerlos, pasó toda una noche conversando con Jehová para escoger a los mejores. Así que sabía que habían personas que valían la pena seguir ayudándoles. En varias ocasiones Jesús tuvo que ver a sus discípulos discutir y siempre los trató con amor. Así que no fue la única vez que trató una situación así. Más bien, constantemente estaba ayudándoles. Párrafo 14. ¿Cómo era el ambiente en el que se criaron los apóstoles de Jesús? Este párrafo es interesante porque Jesús, para entender la manera de pensar de ellos, tenía que también ver cómo habían sido criados en el ambiente que se rodearon. Y en esa época daban mucha importancia a la posición social y a los puestos de autoridad. Y eso era promovido por los líderes religiosos. Aquí, por ejemplo, es interesante que la nota de Mateo 23:6 en la Biblia de estudio muestra que existía dentro de los religiosos judíos su prioridad sobre los demás. Si entramos y vemos esa nota, que es una parte de multimedia, ahí se puede examinar cómo era una sinagoga por dentro. Los puestos más importantes estaban cerca del orador, habían personas que tenían puestos seleccionados, así que mientras más cerca o mejor ubicación, más autoridad o más orgullo, podríamos decir, que existía en esa entonces. Por lo tanto, los apóstoles se criaron en ese ambiente, se rodearon de ese ambiente, estaban acostumbrados a tratar de obtener lo mejor entre los mejores. Por esa razón es que Jesús, con paciencia, ayudó a reemplazar el orgullo y la ambición por la humildad y el amor. De ahí que lo que Él les mencionó en Mateo 20, en especial el versículo 28, Él se puso en manifiesto que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y esa era la manera correcta que quería también que hagan los apóstoles. Veamos ahora el siguiente subtema.
¿cómo podemos imitar a Jesús? El párrafo 15 la pregunta, ¿qué aprendemos de lo que pasó con Santiago y Juan? Es claro que no estuvo bien que pidieran puestos importantes en el reino y que todavía usaran a su madre para tratar de conseguirlo. Tampoco estuvo bien que los otros apóstoles, al enterarse de la situación, dejaran que eso les afectara en su unidad y estallara un problema mayor. Lo que aprendemos aquí es que no solamente hay que fijarse en el error, sino también ser cuidadosos en la reacción que tenemos al enterarnos de un error. Por esta razón, en caso que nos sintamos ofendidos, debemos preguntarnos, ¿por qué me molestó tanto lo que hizo? ¿Será que yo tengo que mejorar en algo? ¿Estará pasando el hermano por algún momento difícil? ¿No será mejor mostrar amor y dejarlo pasar aunque me parezca que tengo razones para sentirme así? Como Jesús, buscar razones de por qué alguien actúa de la manera como lo hace. Nosotros queremos también hacer lo mismo. Párrafo 16. ¿Qué más podemos aprender del ejemplo de Jesús? Que debemos tratar de entender a nuestros hermanos, ya que hay varias circunstancias, puede que hayan sido moldeados por su manera de pensar o ver las cosas o en el ambiente que se criaron. Queremos ser pacientes con ellos cuando se equivocan y cuando llegamos a conocerlos, vamos realmente a quererlos mucho y también a ayudarnos entre nosotros. Párrafo 17. ¿Qué pasó cuando un superintendente de circuito se esforzó por conocer mejor a un hermano? Este hermano maduro vio que había alguien que tenía una personalidad bastante difícil. Pero, ¿qué es lo que hizo? Se esforzó por conocerlo mejor y aprendió que la vida que había tenido el hermano no era nada fácil y por eso había influido en su carácter. Pero llegó a admirarlo por el esfuerzo que había realizado para superar el pasado y poder regresar y poder progresar. Dice la experiencia que llegaron a ser buenos amigos una vez que entendió por qué era así. Veamos el párrafo 18. ¿Qué preguntas podemos hacernos si un hermano nos ha ofendido? Aquí tenemos que leer Proverbios capítulo 26, versículo 20. Donde no hay leña, se apaga el fuego, y donde no hay calumniador, se acaba la pelea. La pregunta decía, ¿qué preguntas podemos hacernos si un hermano nos ha ofendido? Las preguntas serían, ¿tengo todos los hechos? Y se pone el texto de Proverbios 18:13 que antes de responder algo, tenemos que oír la situación, porque si no lo hacemos, llegamos a ser tontos y sería humillante la situación. Otra pregunta, ¿será que lo hizo sin querer? Hay que recordar que no todos somos justos, así como alguien puede hacer algo que nos ofende a nosotros, también podemos hacer lo mismo hacia otros. Otra pregunta, ¿hice yo algo parecido en el pasado? Claramente aquí el texto de Eclesiastés 7, 21 y 22 dice que no tomes a pecho cada palabra que diga la gente, porque dice, tú mismo has deseado el mal a otros. Es decir, no somos perfectos porque hemos cometido también errores hacia otros, así que tampoco exijamos dicha perfección. Y por último, si hablo con el hermano, crearé un problema mayor que el que estoy intentando solucionar. Como decía Proverbios 26:20, si no hay leña o no hay un motivo para seguir creciendo el problema, eso se acabará. Párrafo 19. ¿Qué estamos decididos a hacer? Queremos seguir demostrándonos amor sincero unos a otros a pesar de nuestras imperfecciones. No pensemos solo en las imperfecciones de los hermanos, también hay que pensar en las nuestras. Si hacemos así, es posible que eso atraiga a personas que quieran adorar con nosotros a Jehová a pesar de que somos imperfectos. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? Porque estamos hablando aquí de un sentimiento muy profundo
a tal punto que este cristiano esté dispuesto a morir por su hermano. Por decirlo así, como una traducción, que ame al prójimo más que a uno mismo. La otra pregunta: ¿cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? Vimos que él no esperaba perfección de sus seguidores, y cuando cometían errores se esforzaba por entender la razón de por qué actuaban así, y también pues se esforzaba por tratarlos con amor para corregir la situación. Y por último, ¿cómo podemos imitar a Jesús? Queremos tener cuidado de cómo reaccionamos cuando otros cometen errores contra nosotros. Posiblemente seamos nosotros los que tenemos que mejorar en algo. También pensar en los antecedentes personales, familiares, crianza y muchas cosas más de cada hermano para entender por qué su personalidad así y llegar a conocerlos mejor y por supuesto llegar a amarlos así como ellos también lo hacen con nosotros. Sin duda, hermanos, este es un hermoso estudio que nos hace pensar a cada uno de nosotros que el amor que debe reflejarse es algo que tiene que realizarse entre todos y de parte de todos. Esto es lo que tenemos que revisar en esta semana del 29 de mayo al 4 de junio en nuestro estudio de la revista La Atalaya. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios, ese es el propósito, y siempre escuchar también los comentarios de nuestros hermanos. Recordamos el tema: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Es el estudio número 14. Hasta aquí nos acompaña esta revista del mes de marzo del 2023, así que esperamos la próxima semana estar utilizando la revista de abril del 2023. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.